noches. La semana pasada el Partido Socialista Federal nombraba a su comité electoral, que va a coordinar la estrategia de partido de cara a la próxima cita con las urnas del mes de mayo. Y entre sus componentes hay dos castellanos y leoneses con un gran peso dentro de este equipo. La leonesa Andrea Fernández y el vallisoletano Javier Izquierdo, que coordinará la acción electoral. Izquierdo es un político muy conocido en nuestra comunidad, ha ocupado bastantes cargos políticos e institucionales. De hecho, fue el delegado del Gobierno en Castilla y León. Y con él vamos a hablar de los comicios de mayo y de la actualidad política. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, salen a por todas en Castilla y León, lo decía el otro día en una rueda de prensa conjunta con la secretaria de la organización, con Ana Sánchez. Es verdad que la mayoría de los candidatos repiten, tienen 5 alcaldes ocupando una alcaldía en estos momentos en Castilla y León. ¿Qué van a hacer ustedes para suplir ese posible desgaste que dan las encuestas, salvo la del CIS, del Partido Socialista por la gestión del Gobierno? Bueno, yo creo que las encuestas, primero habría que pensar en cómo hacer un ejercicio de transparencia en relación con ellas, ¿no? Porque aquí solo hay dos entidades que hagan públicos sus datos, por un lado el CIS y por otro lado el Grupo Prisa. Y del resto de las encuestas, pues tenemos que creernos absolutamente todo lo que dicen y no podemos evaluarlas desde dentro, ¿no? Y yo quiero recordar que aquí vivimos una encuesta en Castilla y León un mes y medio antes de las elecciones autonómicas que le daba al Partido Popular un 40% del voto y prácticamente la mayoría absoluta. Y, hombre, muy mal hay que hacer las cosas para perder el 25% de los votos desde una encuesta a la celebración de las elecciones, ¿no? Por otro lado, yo estoy convencido de que la acción del Gobierno de España es extraordinaria, tiene una valoración fantástica por la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Todas las medidas que se están poniendo en marcha desde que Pedro Sánchez accedió al Gobierno tienen una valoración muy alta. Es muy transversal, además, entre votantes de otras ideologías. Todos aceptan extraordinariamente bien las medidas como la gratuidad de las cercanías, del transporte público, los 20 céntimos de descuento que hubo hasta finales de año de la gasolina, pero también otras medidas que estaban en el programa electoral socialista, como pudo ser la ley de eutanasia en su momento. Por tanto, tenemos una plena confianza en la acción de Gobierno, en el cumplimiento de nuestro programa electoral. Olvida las más polémicas, pero bueno, ya luego le pregunto por las polémicas. Y creo que hay un cumplimiento muy amplio de nuestro programa electoral y, sobre todo, como digo, con una aceptación ciudadana muy, muy alta, y eso, bueno, creo que es un buen punto de partida. A nivel autonómico hemos visto durante estos últimos meses algunos desmarques de algunos varones socialistas respecto a Pedro Sánchez. También algún ejemplo hay en Castilla y León, de alcaldes como el de Valladolid o como el de León, criticando medidas como la reducción de la derogación de la sedición, la reforma de la malversación. ¿Cree que va a haber muchos candidatos que tomen distancia con el Gobierno y con el Partido Socialista de aquí a mayo? Todo lo contrario. Al contrario, yo lo que veo yo que recorro España en los actos del presidente del Gobierno, y tengo que decir que el entusiasmo que hay por parte de la gente de izquierdas en este país es muy grande. Es más, en las propias valoraciones, ¿no?, de las encuestas también se ve, ¿no?, como la valoración del presidente es muy buena, y por contra tenemos un líder del Partido Popular que no hace más que perder y perder y perder crédito y valoración, ¿no? Entró como una especie de mirlo blanco para el centro derecha español, y hoy por hoy todas las encuestas lo que están diciendo es que su valoración está cayendo en picado, ¿no? Y por tanto nosotros estamos muy seguros de la fortaleza que tiene Pedro Sánchez, de lo que representa para la izquierda de este país y sobre todo, evidentemente, para los ciudadanos que apoyaron en su momento al Partido Socialista, y que no me cabe la menor duda de que van a seguir haciéndolo, y esperamos ampliar la confianza, ¿no? Y además en las municipales pues tenemos muchísimos alcaldes. El Partido Socialista, hay 20 millones y medio de españoles que tienen un alcalde o una alcaldesa socialista, y esas son unas cifras extraordinarias que nos permiten ir a estas elecciones con los mejores candidatos, que son nuestros alcaldes, con plena confianza en la labor que han desplegado en este tiempo, y seguro que con la certeza de que van a revalidar. Señor Izquierdo, aunque es verdad que todas las capitales de provincia son importantes, pero políticamente es verdad que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, en el caso de Castilla y León, se la juegan con Valladolid. El PP ya ha deshojado la margarita, es Jesús Julio Carnero, el candidato del PP. Me gustaría que me dijera qué le parece, usted que es miembro del Partido Socialista de Valladolid. Y también le pregunto si cree que debería dejar su cargo como consejero de la presidencia en la Junta. Bueno, esa es una decisión que le corresponde a él, pero yo creo que aquí lo que tenemos que poner en valor es que el Partido Socialista elige sus candidatos por primarias. Los militantes votan cuando hay más de un candidato y eligen a los candidatos a las alcaldías, ¿no? Así ocurrió en su día con Óscar Puente, así ha ocurrido con el resto de compañeros que hoy son alcaldes y alcaldesas en Castilla y León. Por cierto, la mitad de los alcaldes y alcaldesas de municipios de más de 20.000 habitantes en Castilla y León son socialistas, frente a un Partido Popular que solo tiene 3 del resto de alcaldías, ¿no? Y ahí, como digo, nosotros elegimos a nuestros candidatos por primarias y el Partido Popular los elige a dedo y a rastras, que es lo que ha ocurrido últimamente
con el caso de Valladolid. Hemos visto que ha sido el último fuera del plazo marcado para todos en principio y, por tanto, bueno, yo creo que es la evidencia de que nadie quería ser candidato por el partido. No estaba fuera de plazo. Es verdad que ha sido el último en anunciarse, pero no estaba fuera de plazo. Después de negarse en muchas ocasiones, yo creo que es evidente que nadie quiere competir con Óscar Puente porque es un magnífico alcalde de Valladolid. Desde luego la gestión que puede poner encima de la mesa Óscar Puente ante los vecinos de Valladolid es muy clara, ¿no? Aquí no ha habido una llegada de empresas como están llegando en estos años de gobierno de Óscar Puente, no ha habido una transformación desde el punto de vista de presencia internacional, una recuperación del valor de la ciudad, del reconocimiento. Es que hoy se habla de Valladolid por las cosas positivas. Lamentablemente hubo etapas en las que de Valladolid se hablaba por su alcalde, por las cosas que decía, y esto afortunadamente ha cambiado mucho y para bien. El alcalde de Valladolid también da buenos titulares, a veces. Podemos ponerlos sí, en comparación. No son comparables, pero no resiste la comparación ni resiste lo que significaba León de la Riva como alcalde de Valladolid, del que se hablaba, y yo, la experiencia personal. ¿De dónde eres? De Valladolid. Menudo alcalde tenéis. Que se hable de la ciudad por el alcalde y no por lo que representa la ciudad o lo que ofrece la ciudad, eso es perder capital y perder valor para una ciudad. Y eso, por contra, ahora no está ocurriendo. Antes, al contrario. Hoy día, Valladolid tiene un reconocimiento dentro y fuera de España que no lo había tenido antes. Vamos a hablar del tema de la semana, de este conflicto a varias bandas por el protocolo para las mujeres embarazadas. Aunque parece que no se va a romper el gobierno, se ha rebajado y el suflé, como decíamos, todo va a seguir como estaba. Quiero que nos deje claro, porque el otro día Ana Sánchez pareció intuirlo, ha habido interpretaciones distintas. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar un gobierno en minoría al Partido Popular si finalmente hacen ese cordón sanitario a Vox en todos los ayuntamientos, en todas las instituciones de España? ¿Esa es la condición? Aquí lo único que se ha dicho desde el primer día es que lo que se tenía que hacer por parte del Partido Popular era no formar gobierno con la ultraderecha. Bueno, pero estamos en este momento. Y la pregunta que hay que hacerle al señor Mañueco y al señor Feijóo es por qué permitieron un gobierno con la ultraderecha para que pasen cosas como las que están pasando estos días en Castilla y León. El señor Mañueco dijo cuando tomó posesión que iba a poner de moda Castilla y León. Lo que no podíamos pensar es que nos íbamos a poner de moda para cosas tan malas, tan negativas y tan nefastas para la imagen de Castilla y León, pero sobre todo en este caso para las mujeres de Castilla y León que ven cómo sus derechos se recortan. Y esto es tremendamente grave. Yo creo que estamos hablando de un tema que es muy grave porque estamos hablando de derechos de las mujeres que están garantizados en el resto del país y aquí en Castilla y León se están queriendo poner en tela de juicio. Cada vez que el Partido Popular llega a un acuerdo con la ultraderecha, lo hace siempre con una condición: recortar derechos de las mujeres. Y aquí, lo siento mucho, pero no hay moderación que valga en las palabras del señor Feijóo ni de ningún representante del Partido Popular. Siempre que se ha acordado algún gobierno, en su día en Andalucía, en Madrid, con la señora Ayuso, o ahora en Castilla y León gobernando en coalición, siempre los derechos de las mujeres puestos en tela de juicio por estos acuerdos de gobierno con la ultraderecha, que, por cierto, de los que también se habla en Europa, como ocurrió ayer en el Parlamento Europeo, donde hoy nos están comparando con los gobiernos de Erdogan por este tipo de políticas que van contra los derechos de las mujeres. No me ha contestado la pregunta, pero se le voy a formular de otra forma. Si el Partido Socialista no quiere cogobernar con Unidas Podemos, claramente, el Partido Popular tampoco con Vox, ¿por qué no son capaces los dos grandes partidos de este país de poner a los extremos fuera y de evitar este tipo de situaciones, que los extremos no entren en las instituciones? Pero ¿y por qué no hacen esta pregunta al Partido Popular, por ejemplo, en la época del señor Casado? A mí me hace mucha gracia estos días escuchar... que se darían también. No, pero me resulta muy curioso escuchar estos días al señor Feijóo hablar de la lista más votada. Porque eso, bueno, el otro día ya decía que solo para las municipales, no para las autonómicas. El Partido Socialista ganó 2 elecciones generales en 2019 y en ningún momento vimos el más mínimo atisbo por parte del Partido Popular de abstenerse y facilitar el gobierno de España, facilitar la gobernabilidad de este país. Antes, al contrario. Y a lo que aboca el Partido Popular permanentemente es a que además todas las políticas se borra completamente de ellas. Y cuando se aprueba el incremento de las pensiones al 8,5%, el Partido Popular vota que no. Y cuando se aprueba la bajada de 20 céntimos al carburante, el Partido Popular vota que no. Y cuando se aprueba la rebaja del IVA del 21 al 5% en el gas y en la electricidad, el Partido Popular vota que no. ¿Qué gobernabilidad garantiza el Partido Popular?
ni cuando está fuera apoyando para cosas que son útiles a la gente, ni desde luego cuando está dentro con gobiernos de coalición como el que tiene aquí en Castilla y León con la ultraderecha. ¿Cree que no sería interesante ese pacto PP-PSOE? Vamos a intentar, aunque sea gobernar en minoría, vamos a ayudarnos entre nosotros para que ni Unidas Podemos ni Vox Mire, si hay una cosa muy clara es que hoy día tenemos un gobierno de España formado por dos partidos que necesita apoyos externos y que saca todas sus leyes, incluidos los presupuestos generales, 3 en esta legislatura, con hasta 12 partidos. Y tenemos por contra un Partido Popular que siempre está achicando su espacio político y circunscribiéndolo a acuerdos con la ultraderecha. Y esta es la gran diferencia. Y la otra gran diferencia es que cuando el Partido Socialista acuerda con 12 partidos políticos es para aprobar medidas como la que le acabo de decir, la actualización del 8,5% de las pensiones, las rebajas fiscales al IVA y al gas, el mecanismo, la solución ibérica, y sin embargo lo único que acuerdan y en lo que se ponen de verdad de acuerdo el Partido Popular y la ultraderecha es en recortar derechos a las mujeres. Vamos a hablar del Gobierno, pero quería saber antes, usted ha sido delegado del Gobierno, me imagino que de derecho administrativo y de estos conflictos entre administraciones algo sabrá. ¿Por qué al Gobierno no le basta la carta que remitió el viernes el consejero de Sanidad a la ministra de Sanidad, la carta posterior del presidente de la Junta al presidente del Gobierno, la declaración institucional, todas las palabras que han dicho públicamente de que no se va a modificar el protocolo para las mujeres embarazadas? Y sin embargo, sí se quedan con la versión solamente en exclusiva de Vox. ¿Y qué cree que va a pasar con esto de la inadmisión a trámite, la inadmisión del requerimiento? ¿No le parece razonable que, escuchando al vicepresidente de Vox y escuchando a los líderes nacionales de Vox que mantienen que se va a aplicar ese protocolo, se le requiera a la Junta formalmente para que conteste y diga cuál va a ser la posición real? Está por encima del vicepresidente. Pero tiene un requerimiento por escrito y tiene que contestarlo. Yo, de verdad, uno no sale de su asombro. Todavía está la nota de prensa colgada en la página web de la Junta de Castilla y León con todas las medidas del protocolo. Un protocolo que, por cierto, lo que pretende es llevar lo que hacían los grupos antiabortistas a las puertas de las clínicas al interior de la sanidad pública de Castilla y León. Y es tremendamente grave. Insisto, estamos hablando de derechos de las mujeres de Castilla y León que se ven cercenados y que, por contra, otras mujeres pueden ejercitarlos libremente. No les vale la palabra del presidente, entonces. Hay mujeres que pueden ejercitarlos libremente en otros lugares de España. Mire, yo, respecto a la palabra del presidente de la Junta de Castilla y León, lo que tiene que hacer es contestar por escrito con un requerimiento. Tiene un requerimiento para contestar, pero esta es una cuestión que va más allá de lo meramente jurídico. Es lo político, es que tiene una confrontación política. Claro, tiene que haber una contundencia en la respuesta que yo no veo. Yo no la veo. Y lo que me preocupa es que las mujeres de Castilla y León tampoco la están viendo. Y lo que saben, y seguramente muchas estarán con desconfianza cuando tomen la difícil decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo, muchas estarán probablemente planteándose si acudir o no a la sanidad pública. Porque estas medidas lo que pretenden es coaccionar, intimidar a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo conforme a la ley, conforme a los derechos que les otorga la legislación. Y no puede ser este tipo de tibiezas de sí, no, pero hoy la rueda de prensa del portavoz de la Junta de Castilla y León, comparada con la del viernes, en fin, yo creo que queda para los anales del periodismo, si me lo permite. Quedará, quedará. Le voy a hacer la misma pregunta que le formulé el pasado lunes a Pablo Fernández de Unidas Podemos, hablando de esas acciones polémicas también de este gobierno en referencia a la ley del sí, solo sí es sí. Hay una mujer en Zamora que ha tenido que huir de su pueblo, de su localidad, se ha tenido que ir a otro lugar, no sabemos dónde, porque su agresor sexual ha sido excarcelado y ya desde la cárcel estaba amenazando. ¿Qué le diría usted a esa mujer? Mire, yo creo que este es un tema lo suficientemente importante como para que lo tomemos con calma y que lo analicemos seriamente, ¿no? Lo que ha dicho el Gobierno en todo momento es que lo que corresponde es que los operadores jurídicos, en este caso el Tribunal Supremo, siente doctrina, porque hay casos en los que efectivamente se han reducido algunas de las condenas y en otros casos no se han reducido. Y por tanto lo que está haciendo el Gobierno es esperar a ver cómo decanta la doctrina y a partir de ahí tomar las medidas que proceda, si es que hay que adoptar algún tipo de medida, ¿no? De hecho, recientemente se introdujo una modificación de la exposición de motivos para introducir criterios aclaratorios, ¿no? Pero mire, para que veamos lo complejo que es esto, quiero recordar un caso que es tristemente famoso en Castilla y León, que es el de la Arandina. En el caso de la Arandina, los condenados fueron condenados en primer lugar por la Audiencia Provincial con la anterior ley a más de 10 años de cárcel cada uno.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con la misma ley, con la anterior, redujo esas penas a 3 y 4 años, a 2 de los condenados y a otro lo absolvió. Y ahora el Tribunal Supremo, con la ley del sí es sí, ha elevado esas penas a 9 años. Y por tanto yo creo que podemos entender que jurídicamente es un tema complejo y que incluso los tribunales tienen distintas interpretaciones. ¿Y no cree que se le debería dar solución, algún tipo de solución, como decía la propia Manuela Carmena? Conviene que analicemos bien cómo va decantando la doctrina del Tribunal Supremo, conviene que veamos, porque estamos viendo casos muy distintos. Pero es que doctrina no hay. El Supremo están pidiendo doctrina, pero no acaba de fijar doctrina. Bien, pero tendremos que analizar cuál es el fondo de todas las sentencias y llegar a una conclusión que ofrezca la mayor seguridad jurídica. Decía su partido ayer que, bueno, que si hubiera adelanto electoral estarían preparados en Castilla y León. Pero claro, señor Izquierdo, no hay candidato de momento. Hay un secretario general, un secretario autonómico, que es Luis Tudanca. Entiendo que no va a repetir por cuarta vez a unas elecciones. ¿A usted en algún momento le han dicho extraoficialmente, Javier, tienes que dar el paso? Yo lo que espero es que en Castilla y León haya un gobierno que dé estabilidad. Lamentablemente llevamos una etapa... No me contesta ninguna pregunta. No, déjeme poner las cosas en situación, ¿no? Esto es muy importante. Yo creo que los ciudadanos de Castilla y León votaron hace un año para elegir un gobierno porque supuestamente el que había no ofrecía estabilidad. Y ahora nos encontramos con esto. Entonces, que la pregunta sea una hipótesis futurible de si hubiera... Bueno, yo le pregunto si en algún momento desde Ferral le han dicho, Javier, estate preparado porque puede salir. Hay una cosa muy clara. En este momento, el líder del Partido Socialista en Castilla y León se llama Luis Tudanca, y eso no lo pone nadie en cuestión, ¿no? Pero creo que esto es muy importante, que hablemos de a qué se ha dedicado el señor Mañueco en estos últimos años. A generar una inestabilidad política que no conocíamos en Castilla y León. Y simultáneamente, la consecuencia de esa inestabilidad política es que las cifras de empleo, las cifras de economía, la producción industrial, todo va a peor en Castilla y León. Entonces, yo lo que deseo es que en algún momento esta comunidad autónoma cambie esta etapa de más de 35 años desastrosa de gobiernos de la derecha que solo nos han llevado a perder más población que ninguna otra comunidad autónoma de este país, a que seamos famosos por la corrupción también del Partido Popular y que veamos cada día cómo las cifras de economía, de empleo, son peores que en el resto del país. Y esta es la consecuencia de la gestión política, en este caso del señor Mañueco, con gobiernos que lo único que ha hecho es generar inestabilidad. Cuando hasta los propios empresarios lo cuestionan, estamos en una situación... Le pregunto estamos por usted, por el señor Mañueco. No, hablamos de Castilla y León y hablamos del gobierno de Castilla. Pero bueno, da igual, quiero preguntarle por otro asunto. Lo he dicho claramente. No es el líder momento, del Partido Socialista. No, pero el líder del Partido Socialista en Castilla y León es Luis Tudanca. No me ha desvelado nada nuevo. Cuestiona. Yo, desde luego, no sé si va a haber elecciones autonómicas. Insisto, lo que deseo es que haya estabilidad política en Castilla y León. Cuénteme cómo están organizando esa campaña electoral de mayo en las municipales, al menos aquí en Castilla y León. ¿Cómo va a ser esa campaña? ¿Va a ser muy novedosa? ¿Hay que recurrir a los formatos de siempre? ¿No hay que hacer los inventos con gaseosa? Siempre hay innovaciones, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, si algo se caracteriza, es por haber traído los grandes cambios y la gran modernización a este país. Y eso también tiene que ver con las campañas electorales y con el tipo de actos que hacemos, ¿no? Yo, desde luego, creo que vamos a hacer el mayor esfuerzo de presencia en el territorio, de explicación de las medidas que llevan a cabo los distintos gobiernos, por supuesto el Gobierno de España, pero también los alcaldes lo están haciendo, ¿no? Y los que aspiran a ser alcaldes y alcaldesas de todos los municipios en los que no gobernamos y aspiramos a gobernar, obviamente, ¿no? Habrá que combinar las medidas tradicionales, que van desde, por supuesto, los mítines al contacto directo con la gente, y hoy es evidente que las nuevas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades que también vamos a desplegar. Hay 3 tertulianos que están escuchando atentamente, que también le van a hacer una pregunta. Isabel. Buenas noches. Buenas noches. Me voy a salir un poquito de Castilla y León, pero no... Tiene un cargo nacional. No. O sea, me voy a salir un poquito de Castilla y León porque además ha citado manifestaciones en el Parlamento Europeo hace un momento. Y yo tengo una frase que usted ha dicho y que además la ha confirmado con su intervención de hoy. Cuando uno se acuesta con la ultraderecha, lo único que aspira es a mancharse. Yo personalmente le añadiría con cualquier extremo, la ultraderecha, la extrema izquierda, pero bueno, la suya es con la ultraderecha. Hoy se ha votado en el Parlamento Europeo una resolución en la que la Eurocámara le solicita a Marruecos
que respete la libertad de expresión de los periodistas y que respete los derechos jurídicos y procesales de los periodistas que están encarcelados. Sorprendentemente, la resolución que ha salido votada mayoritariamente a favor, con 356 votos, ha obtenido 32 en contra. 17 de los eurodiputados socialistas, no de los españoles, no de los eurodiputados socialistas de la Cámara, los 17 votos de los eurodiputados socialistas españoles y la ultraderecha francesa. A mí me encantaría que me explicara qué hace los eurodiputados socialistas españoles votando con la ultraderecha francesa no defender la libertad de expresión. Pues mire, sinceramente desconozco el asunto, desconozco el fondo del asunto porque no estoy al tanto de lo que ocurre en todo momento en el Parlamento Europeo, ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta que aquí podemos ver permanentemente, ¿no? La votación del Partido Popular con Vox todas las semanas en el Parlamento Pero yo le estoy español, preguntando que qué opina de que voten sus eurodiputados con la ultraderecha francesa, no lo que hace el PP aquí. Pregunta-respuesta. Quiero tratar de responderla. No, le he dicho que no, desconozco el fondo del asunto. Si lo conociera le daría argumentos. Pero en este caso es una buena pregunta, ¿no? Para que explique, por ejemplo, el Partido Popular del señor Feijóo por qué vota permanentemente en contra de medidas que pone el Gobierno de España en marcha, por ejemplo, para incrementar las pensiones, para todas estas políticas de combate contra la inflación que están beneficiando a la gente, las ayudas que se están dando a empresas, a familias, a personas, y también las votan con la ultraderecha, ¿no? Y por Pero tanto, que yo estoy preguntando lo que hace el PSOE, no lo que hace el PP. de verdad, Bueno, Yo, ¿qué vamos a quiere que avanzar, vamos a avanzar. hay tonos que yo creo que ni en el Ayuntamiento de Oviedo se vivían. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Yo le he hecho una pregunta sobre una cosa que han hecho los eurodiputados Vale, socialistas ha quedado claro. españoles y usted me Y él ha contesta lo que contestado. hace Feijóo no Vale. sé dónde. Pues oiga, ¿qué Álvaro. quiere que le diga? ¿Qué tal? Buenas noches, señor Buenas Izquierdo. noches, Le alabo el gusto a quien le ha puesto a usted al frente de la acción electoral porque es un político muy hábil. Yo sí quiero volver a Castilla y León y sí quiero volver a las elecciones municipales, que son las que se celebran el 28 de mayo, sobre las que creo que se ciernen algunos riesgos y algunos peligros, ¿no? Que se ha evidenciado aquí. Lo primero es el centripetismo de pensar que solo hay elecciones en Valladolid. Bueno, yo vengo de una provincia que tiene o atesora 3 de las 13 ciudades que tienen más de 25.000 habitantes en Castilla y León, y creo que allí también es importante de lo que pase. Y esto hila con lo que le quiero preguntar. Le he escuchado hablar, por ejemplo, ha hablado usted de la revisión de las pensiones, también de la ley de eutanasia, que a mí particularmente no me desagrada. Yo creo que el derecho a la muerte digna tiene mucho que ver con el derecho a la vida digna, pero sinceramente no creo que los votantes vayan a ir a elegir a sus alcaldes y a sus concejales dependiendo de si se ha legislado sobre la muerte digna o no se ha legislado sobre la muerte digna. Estamos eligiendo gente de proximidad para una gestión de proximidad que usted conoce bien. Y en este sentido, por ejemplo, el alcalde de Burgos, ustedes gobiernan sobre el 75% de la población de Burgos. El alcalde de Burgos, que es el segundo ayuntamiento de Castilla y León por población, ha dicho en reiteradas ocasiones que él no es Pedro Sánchez, que no se presenta Pedro Sánchez a las elecciones y que esta es la campaña de Daniel de la Rosa y no del Partido Socialista. De alguna manera parece que hay algunos líderes socialistas locales, o al menos es el caso del alcalde de Burgos, que no quiere saber nada de las siglas. No sé si se va a encontrar usted esto replicado en muchos otros lugares de España o no. Bueno, yo creo que lo que plantea Daniel es la pregunta que hay que responder el día de las elecciones municipales. ¿Quién queremos que sean nuestros alcaldes y alcaldesas? Si es que es lógico que él lo plantee. Yo no creo que nadie, salvo el Partido Popular, esté pensando que se vota el gobierno de España. La realidad es que el 28 de mayo elegimos alcaldes y alcaldesas. Y es normal que quienes hoy día son alcaldes y alcaldesas digan que quienes se presentan son ellos a la reválida. No se presenta nadie en su nombre. Y sin embargo yo no escucho al Partido Popular todo lo contrario. Parece que el cartel electoral de todos los candidatos del Partido Popular va a ser Alberto Núñez Feijóo, porque son los términos que están poniendo en la campaña. El Partido Popular no está explicando qué quiere hacer para sus vecinos en el ámbito de las políticas municipales y sin embargo los candidatos y alcaldesas socialistas están diciendo yo me presento, este es mi programa y nosotros los que decimos desde la Dirección Federal es efectivamente tenéis todo nuestro apoyo. Le he traído este ejemplo porque usted ha dicho que percibe mucha ilusión cuando va a las plazas donde se van a celebrar elecciones con causas como las que le he citado, la revisión de las pensiones, la ley de muerte digna, etcétera, etcétera. Parece que estamos de acuerdo. Bueno, vamos a avanzar que vamos un poco más de tiempo. Franca. Yo he estado oyéndose hablar de la lista más votada y no he podido dejar de pensar que esa lista más votada le hubiera dado la presidencia de la Junta en esta comunidad autónoma a Luis Tudanca y entonces el PP no se lo planteó. Pero bueno, eso aparte. Quería preguntarle a Javier, el otro día nos preguntabas tú
a los contertulios de ese día cómo iba a influir en resultados electorales en las autonómicas en otras comunidades, puesto que aquí de momento no va a haber, las polémicas sobre la sedición, la malversación, etcétera. A mí me gustaría preguntarle a Javier qué opina de si la polémica ultra abortista que hemos vivido aquí en la última semana puede pasarle factura al Partido Popular, si hipotéticamente se celebraran elecciones aquí, pero también en los ayuntamientos y en otras comunidades autónomas. Ese acuerdo PP-Vox, quiero decir, que está dando estos resultados. Más allá de la polémica, que es importante y que seguro que haya personas a las que le puede hacer cambiar de opinión o decantar su decisión respecto a las elecciones municipales, porque es verdad que hay mucha gente que vota en términos de lo local y otra vota en términos estrictamente de afinidad ideológica, ¿no? Y por tanto, o cercanía, todo por cercanía, sí, efectivamente. A veces encontramos alcaldes que obtienen mayor apoyo que las siglas en otros contextos electorales. Por ejemplo, Zamora, por ejemplo. Eso pasa en muchas ocasiones, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que en mayo aquí vamos a votar alcaldes y nosotros los socialistas lo que estamos diciendo es que el ejemplo que tenemos con Óscar Puente en Valladolid, con Daniel de la Rosa en Burgos, con José Antonio Díaz en León, con Clara en Segovia, con Aitana en Miranda de Ebro, con Olegario en Ponferrada, con Carlos Martín en Soria, etcétera, etcétera, pues hombre, son gobiernos estables que están promoviendo proyectos, que están haciendo avances en sus municipios, y si el espejo que hay que mirarse, la alternativa en la que hay que mirarse son gobiernos de coalición PP-Vox, como el que está en la Junta de Castilla y León, pues apaga y vámonos, sinceramente. Quedan 4 meses, un poco más de 4 meses, y está usted en modo electoral 100%, ¿eh? Ha habido pregunta que crítica al PP. Bueno, ¿qué decir? Nosotros tenemos que vender nuestra oferta electoral, ¿no? Y yo he hablado aquí también de las cosas que hacemos los socialistas, ¿no? Y por tanto tenemos que contraponer nuestro modelo con el del Partido Popular. Y la ventaja es que hoy día podemos comparar lo que está haciendo el Gobierno de España con lo que hizo el anterior Gobierno del Partido Popular en la anterior crisis. Y por tanto hoy podemos comparar cómo con recetas socialdemócratas los resultados son más de 20 millones de empleos, la tasa de paro más baja en los últimos 15 años, estabilidad en el empleo, un salario mínimo de más de 1.000 euros en estos momentos, y aquella crisis se afrontó con una reforma laboral que provocó despidos, que precarizó el empleo y los salarios, y que todos recordamos los enormes recortes en sanidad, dependencia, educación, etcétera, etcétera. Pues Javier Izquierdo, comparar para decidir y votar es lo que nos toca hacer. Por estar aquí, muchas gracias. Suerte el sábado en ese gran acto en el que viene Pedro Sánchez con todos los candidatos municipales. Suerte. Muchas gracias.